El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, 11º programa del debate de la historia, aunque es más fácil decir que es el tercero de esta segunda temporada. Ya saben, este diálogo entre historiadores que propicia el debate de hoy.es. Además, hoy es entre historiadores y entre historiadores de diferentes generaciones, podríamos decir. Lo propicia Carlos Gregorio Hernández, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo, director del Colegio Mayor y además hoy hay que decirlo, coordinador del máster en Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido. Muchas gracias. Decía que hoy es un diálogo también generacional, porque nuestro invitado es Juan Pro, catedrático de Historia Contemporánea en la Autónoma en Madrid, que creo que fue profesor. Sí, también fue, como otros muchos de los entrevistados, Juan Pablo Fusi y demás, que tuve la suerte de tener como profesores. Juan, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias por estar en el debate de la historia. Vamos a hablar, o nuestra conversación va a girar en torno al libro La construcción del Estado en España, un libro que publica Alianza Editorial. Tiene como subtítulo Una historia del siglo XIX, que ya nos da pistas por dónde van a ir los tiros en este programa. Y ya sí, decíamos que era generacional porque tenemos un alumno de Juan Pro y tenemos un alumno de Carlos en ese máster de Historia Contemporánea, Marc Zapata. Sí, Marc es pues uno de los alumnos más brillantes que ha pasado por esta universidad, hay que decirlo así, y es bastante. Marc es graduado en Ciencia Política, es también graduado en Derecho, y su expediente es increíble. Ha tenido decenas de matrículas de honor a lo largo de 5 años de doble grado, lo cual es un mérito increíble. Y ahora es alumno del máster de Historia Contemporánea. Le vamos a poner colorado. Antes de empezar, recuerdo que podéis suscribiros a los podcasts del debate de hoy.es en iVoox, también estamos en iTunes, en Spotify y también se nos puede escuchar a través de YouTube. Yo soy Pablo Casado y en la técnica Carmen Agudo. Empezamos. Carlos, decíamos que Juan Pro es catedrático de Historia Contemporánea en la Autónoma, pero también hay mucho más que decir. Sí, pues a don Juan Pro le conocí hace unos años, mientras yo cursaba un máster precisamente de Historia Contemporánea. Allí era profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que es catedrático. Don Juan ha trabajado muchísimo alrededor del tema que nos congrega aquí, de la construcción del Estado en el siglo XIX. Recuerdo haber leído una biografía suya sobre Bravo Murillo, que no deja de ser un personaje pues central en esto a lo que nos referimos, pero también es autor de varios trabajos sobre la construcción del Estado-Nación en Hispanoamérica, junto al profesor Miguel Ángel Cabrera Acosta, catedrático en Tenerife, que también me dio clase hace más tiempo, cuando hacía mi carrera, y autor de diversos trabajos pues, sobre el territorio en el siglo XIX, sobre el Boletín Oficial del Estado, otra de esas herramientas de las que se dota nuestro Estado a mitad del siglo, pues muy numerosos trabajos sobre el ejército, sobre lo que podríamos llamar las grandes unidades y las grandes polémicas también en lo que sería la creación del Estado. Don Juan pues se doctoró, creo recordar que en los años 90, sí, estuvo en Francia, en la Escuela de Altos Estudios, en 2 momentos, al acabar la tesis doctoral y luego ya más cerca del año 2000. Y no sé si decirlo como curiosidad, pero dirige un proyecto sobre utopías. Distopías, creo que es sí, el título exacto, ¿no? Efectivamente. El nombre. No es solo curiosidad, es un tema sí, relevante, sí. Pero quizá que contrasta mucho con mi dedicación anterior a la historia del Estado, ¿no? Eso es. Pues si os parece comenzamos con ese relato de la construcción del Estado español, Carlos. Pues yo quisiera, lo primero, hacer una pregunta clásica en lo que sería la discusión entre historiadores a propósito de la creación del Estado. La creación del Estado en nuestro siglo XIX en España es la historia de un éxito o de un fracaso, que es una de las maneras de mirar este asunto, al menos tradicionales. Pues efectivamente la tradición española, con esa cultura de la autoflagelación que tenemos, es que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso la construcción del Estado, ha sido un fracaso casi todo en la historia de España, ¿no? Esa sería la historiografía que heredamos, que heredó mi generación y que trabajosamente vamos intentando revertir, mostrando que los procesos históricos hay que estudiarlos en su contexto y en su momento y hacer las comparaciones oportunas y no pensar que cada pequeña desviación con respecto al ideal que se planteó en algún momento o al que nosotros podemos tener ahora de forma un poco anacrónica supone necesariamente un fracaso. Entonces, puesto que con respecto a la construcción del Estado sí que hay un discurso del fracaso muy vivo,
y que tiene mucho que ver también con las tensiones de la construcción nacional y las historiografías muy potentes que hay, por ejemplo, la historiografía catalana o la parte de la historiografía catalana de inspiración más catalanista, más nacionalista. Obviamente, una parte de su discurso consiste en decir este Estado en el que estamos incluidos fracasó históricamente. Eso legitima las acciones que se vayan a emprender después para separarse de ese Estado, ¿no? Entonces, esto, caricaturizado así o simplificado un poco de manera extrema, tiene otras lecturas. La lectura que yo quiero proponer en mi libro es la de que el fracaso solo lo es si se compara con los dos términos de comparación habituales en ese discurso, que es el caso francés, que es excepcional, y el caso británico, que es igualmente excepcional. Si la construcción del Estado en España se va a llamar fracaso porque no somos Francia y porque no somos Gran Bretaña, entonces apaga y vámonos. Habría fracasado media Europa. Habría fracasado todo el mundo, porque nadie más que Francia es Francia y nadie más que Gran Bretaña es Gran Bretaña, ¿no? Entonces, lo que hay que estudiar a España es en su momento, en su lugar, con los recursos de los que disponía y con las posibilidades que se le abrían. Y yo intento mostrar que la construcción del Estado dio pasos muy significativos. Los avances fueron espectaculares. Lo cuento un poco como una especie de epopeya, ¿no? El siglo XIX construye en España algo espectacular que ordena el territorio, que ordena la sociedad, que crea unas ciertas reglas del juego. ¿Cómo se puede llamar a eso un fracaso? ¿Que hubiéramos querido más y mejor? Seguro. ¿Cuál sería el gran cambio entre el Estado del XIX y el Estado con el que comienza ese siglo, lo que llamaríamos el antiguo régimen? Pues una de las funciones que yo espero que cumpla mi libro es la de reivindicar el siglo XIX como un periodo con personalidad propia, como un periodo con características distintivas propias. Y eso significa diferenciarlo de lo que había antes y diferenciarlo también de lo que venía después. El siglo XIX no es una mera pervivencia del antiguo régimen, el siglo XIX no es un mero anticipo de lo que va a ser el siglo XX. Es un periodo, para mí, el más interesante, pero en cualquier caso, para un lector de historia, es un periodo al que hay que acercarse con una óptica especial, que es la del siglo XIX. Con respecto a lo de antes, la diferencia me parece sustancial, tanto que en mi libro lo que yo propongo es que solo llamemos Estado propiamente al que empieza a partir de la edad contemporánea, a partir del siglo XIX, mientras que lo anterior, la monarquía española, que era el nombre más habitual, a veces se le llamaba la monarquía católica, monarquía hispana, pero la monarquía, todo el mundo entendía que se refería a ese entramado institucional que había sido decantado por siglos de convivencia bajo la dinastía de territorios con ordenamientos jurídicos diversos. Eso era la monarquía. Y eso es algo distinto. Si queremos le podemos llamar Estado, no vamos a hacer una batalla por las palabras, pero es muy distinto de la idea de que existe una soberanía nacional con un poder centralizado, con un derecho relativamente uniforme y que organiza administrativamente el territorio, lo regula, lo estructura, es diferente de principio a fin. Entonces, cuando yo digo en el título del libro la construcción del Estado en España, construcción quiere decir que lo que había antes no era un Estado propiamente, sino que era otra cosa, si queremos un preestado, y quiere decir también, porque para eso hay un subtítulo, una historia del siglo XIX, que contar la historia del siglo XIX exige contar la historia de la construcción del Estado y viceversa. Si contamos bien la historia de la construcción del Estado, hemos contado la historia de España en ese periodo. Es una de las claves de la contemporaneidad, el crecimiento del Estado, pero también en el fondo de la modernidad, ¿no? Si miramos en un espectro más amplio al continente y estudiamos pues las historias de Inglaterra, por ejemplo, de Francia, a las que ya hemos aludido, sí que cabría hablar, ¿no? Más como Charles Tilly, uno de esos manuales que usted nos mencionaba, pues que es el largo proceso que se inicia al acabar eso que llamamos medievo y que sería la gran marca, ¿no? del futuro de
de los siglos que llegan hasta nosotros. Sí, yo también lo creo. Hombre, el concepto de modernidad ha sufrido mucho, ¿no? Está muy en entredicho porque ciertamente bajo el paraguas de decir que algo es moderno se puede colocar casi cualquier cosa. Uno puede hacer cualquier barbaridad y decir es que esto es lo moderno, ¿no? Bueno, y hay mucha crítica. La posmodernidad ha consistido en un desmantelamiento, una deconstrucción de lo que entendíamos por la modernidad. Y eso me parece que tiene su faceta negativa. La idea de modernidad implicaba que en los procesos históricos intentáramos distinguir lo que nos lleva hacia mejor de lo que nos lleva hacia peor, que no da lo mismo una cosa que otra, y llamar modernidad a una forma de entender hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ser más modernos, que distinga lo que no queremos ser. Eso va ligado a la idea de progreso, que fue una idea muy fuerte en el siglo XIX y que también hoy en día está muy en entredicho, pero yo creo que necesitamos volver al lenguaje de la modernidad, porque si no perdemos el rumbo de hacia dónde queremos llevar nuestras sociedades. En el siglo XIX las cosas eran más sencillas y estaban más claras. El Estado, los estados nacionales, como el que yo describo o trato de explicar en el libro, el Estado español, eran el gran vector de modernidad. Se cifraba en el Estado gran parte de la responsabilidad de llevar al conjunto de la sociedad, del sistema económico, hacia la modernidad. Modernizar el país. El Estado debía modernizar, construir infraestructuras de transporte, mejorar las leyes, la educación, en fin, todo lo que implicaba llevar a una sociedad que venía de supuestamente siglos oscuros, del atraso, de la pobreza, de la ignorancia, llevarla hacia la modernidad. Y hasta cierto punto el Estado español lo consiguió, realizó avances significativos y se puede comparar con otros estados de Europa. En unos casos la comparación saldrá beneficiada España y en otras no tanto. Pero estaba muy claro hacia dónde se quería ir. Había un programa bastante consensuado de qué era lo moderno, qué era lo que el siglo exigía. Ese lenguaje se utilizaba. Hoy en día no está muy claro hacia dónde queremos ir y cuál sería la modernidad que buscar. Y es importante que ese sea un tema del que se hable, ¿no? De que no da lo mismo ir en una dirección que en otra, no da lo mismo unas leyes que otras o unas instituciones que otras, sino discutir qué tienen de beneficioso determinadas decisiones, determinadas instituciones, leyes, etcétera, ¿no? Yo quería también cuestionarle por otra moda, que es la de hablar del siglo XIX largo, que en su libro no queda tan bien reflejada, es una historia más clásica en el sentido cronológico y no se adentra en esa perspectiva de hablar de un siglo a la manera de Hobsbawm, ¿no? Que comenzaría con la época napoleónica y se adentraría pues prácticamente hasta 1914 en Europa, pero que aquí a veces llevan algunos hasta la guerra civil, o sus estribaciones. ¿Por qué no participa de esa otra moda hacia el final? Claro, cuando hablamos de los siglos en historia, para entendernos, pues nos referimos a grandes periodos históricos. Es muy difícil que la periodización de los fenómenos históricos llegue a coincidir exactamente con los años acabados en 0 o en 1, ¿no? Es que sería una casualidad que cada vez que empieza el siglo cambien las cosas. No cambian, ¿no? Entonces, los rasgos dominantes del siglo XIX, pues autores, Hobsbawm es uno, pero no es el único, algunos autores han estimado que desde la Revolución Francesa ya están ahí presentes muchos de los elementos que van a dominar el siglo XIX, al menos en Francia, y después en los países que van sintiendo la onda expansiva de la Revolución Francesa, y que esos rasgos que definen el siglo XIX no son del todo liquidados hasta que la Primera Guerra Mundial traumáticamente cercena tantas expectativas, entre otras, el propio papel de Europa en el mundo, ¿no?
Entonces, a mí no me parece, no me parece que esté mal, por ejemplo, para lo que lo utilizó Hobsbawm, que era para un libro de conjunto sobre el siglo XIX, esa idea de que hay un siglo XIX largo, es decir, que se puede hablar de un periodo que son más de 100 años en el que hay unas constantes o unos elementos comunes. Pero yo iba a estudiar un fenómeno o un objeto concreto, que era la construcción del Estado en España. Y la construcción del Estado en España, aunque evidentemente tiene raíces anteriores que vienen de la monarquía, que vienen del antiguo régimen, cuando se pone en marcha es con la invasión francesa a partir de 1808, es cuando el desmoronamiento de las estructuras de la monarquía obliga a pensar otra cosa, obliga a construir en el territorio otra forma de convivencia, otra forma de sociedad política. Y tal como explico en el libro, ese proceso que se sustancia en la construcción de un Estado nacional está prácticamente completado a la altura de la Restauración, ¿no? En los años 70, los años 80 del siglo XIX, el Estado ya está construido. Las grandes piezas que van a definir qué es el Estado español y cómo funciona están ya construidas. Algunas de las últimas piezas importantes que faltaban, como organizar el Poder Judicial, se hace en los años 70. Y la Restauración va introduciendo reformas, algunas significativas, pero que son más bien reformas, ya no es fundación de instituciones. Entonces me interesaba más fijar la atención en las décadas centrales del siglo XIX, esos años 40 del siglo XIX, por ejemplo, donde es que parece que cada día creaban una institución o lanzaban una ley importante. Era una productividad en la creación de Estado impresionante, la de los años 40, el periodo de Bravo Murillo, que como se ha mencionado antes fue objeto de una investigación biográfica por mi parte hace unos años. Bravo Murillo es uno de los grandes constructores de Estado, uno de los grandes estadistas de la época, en los años 50, que tenía en la cabeza una idea de Estado. No era la única la suya y todo era muy conflictivo y había pugnas, pero en los años 40, 50, 60 el grueso de la construcción del Estado está hecho. Entonces, para el objeto que yo quería tratar, el siglo XIX termina antes de que lleguemos a 1900, porque ahí, por decirlo llanamente, ya está todo el pescado vendido. Es decir, ya el Estado está. Y lo que yo sugiero es que a partir de los años 90 o del cambio de siglo hablemos de otra cosa, que ya no es la construcción del Estado, que es la reforma del Estado. Porque entonces empiezan a aparecer otras tensiones. Las tensiones entre Estado unitario o Estado regionalizado, federal, confederal, etc. Las tensiones de la aparición del movimiento obrero, las reivindicaciones sociales y cómo insertar en este Estado liberal del XIX una dimensión social que en principio no tenía. Todo eso es nuevo, igual que los discursos de la democracia, aunque existía un partido demócrata desde el año 49, pero era extremadamente minoritario, estaba en un extremo del arco político. En cambio, a finales del 19, el debate sobre cómo democratizar la monarquía constitucional, que era liberal pero no democrática, y se aprueba el sufragio universal masculino y se van dando algunos pasos y ese debate está ahí, ya es otro debate. No están hablando de construir un Estado, el Estado está construido, hay un Estado nacional en España. Esto es lo que me interesaba subrayar, porque a veces parece que en la historiografía española se ignora ese elemento. Al hablar del siglo XIX se ignora la idea de que hay un proceso, está en proceso la construcción del Estado, y al hablar del periodo de la Restauración en adelante se olvida el dato muy contundente de que ya existía un Estado nacional y que esa era una realidad incontrovertible. No podemos seguir discutiendo si fracaso, éxito, débil nacionalización. Lo primero es constatar que existía un Estado nacional y que funcionaba y que controlaba el territorio. Eso es un hecho, es algo de facto. Y a partir de ahí, otros elementos, como los que afectan a la enorme historiografía que hay sobre el sentimiento nacional, la identidad nacional, se verían de otra manera.
Bueno, por mi parte me gustaría preguntarle, de todos los elementos que trata en su libro, ¿cuál cree que es el más importante en la construcción del Estado? Si bien el ejército, Hacienda, el cuerpo de funcionarios, todos en su conjunto, ¿cuál es el más determinante o el que nos indica que en España ya se cuenta con un Estado más o menos fuerte o estable? Pues, en cierto modo, la construcción del Estado es la elaboración de una obra de arte, ¿no? Esto del Estado como obra de arte se ha utilizado varias veces y me parece una metáfora interesante, ¿no? Es como una orquesta en la que cada instrumento tiene su función, pero si uno falla, puede ser la modesta percusión, ya no suena la sinfonía, no suena bien y hay que volver a empezar, ¿no? Entonces, puede haber unos elementos más relevantes que otros. En una orquesta, el concertino toca el violín y él es el liderazgo de los profesores que tocan en la orquesta, pero todos los instrumentos son importantes. Entonces, desde mi punto de vista, el hilo conductor de la construcción del Estado lo marcó Hacienda. Era una tradición que venía del antiguo régimen. La Hacienda había tenido siempre un grado de autonomía, de peso en la monarquía española obvio, es decir, las finanzas son el nervio de la guerra es la base de la defensa de los derechos de la dinastía y sin elementos materiales no hay monarquía posible, no hay respeto a la monarquía en la esfera internacional, ¿no? Entonces, eso es muy obvio, los condicionantes materiales, tanto que durante un primer periodo de la construcción del Estado, que viene a coincidir con los años 30, en plena guerra carlista, se puede decir que el Estado es poco más que un sistema de hacienda para financiar el ejército y que funcione. Eso es lo mínimo, porque sin eso, esas son las constantes vitales. Sin eso no se puede continuar. Y el enriquecimiento del aparato estatal con otros elementos va viniendo después, porque lo primero es eso. De manera que el elemento de las reformas fiscales, por ejemplo, les he prestado mucha atención, porque me parece que eran los momentos decisivos para que la construcción del Estado pudiera tener éxito, ¿no? Entonces, si hay que subrayar algo, yo subrayaría la Hacienda, pero dejando bien claro que se trata de un aparato muy complejo, el del Estado. Recuerdo cuando tuvimos en el primer programa a don Juan Pablo Fusi, que miraba otro aspecto, que era el ejército. El ejército como gran elemento y casi único del Estado durante varias décadas, ¿no? Si mirábamos a los primeros años del siglo XIX, desde el final de la Guerra de Independencia, con una España arrasada, destruida, sin comunicaciones, que los escritores, pues los viajeros venidos de Inglaterra, de otros lugares, observaban en toda su decrepitud, lo único que sostenía ese tiempo histórico sería el ejército. Y otra reflexión que hacía es que, visto el proceso también a posteriori, era precisamente a través del ejército quien lideraba el camino. Ahí aparecen pues los llamados espadones, aparece O'Donnell, bueno, en orden Espartero, Narváez, O'Donnell, Gutiérrez de la Concha, y van apareciendo pues toda una serie de nómina de generales. No coincide entonces, ¿no?, con Juan Pablo. Entiendo que marca usted una ruta distinta, más de Bravo Murillo y menos me dolería no coincidir con Juan Pablo Fusi, a quien aprecio mucho, pero creo que hay que matizar lo que él dice, porque es cierto, la importancia del ejército es enorme. De hecho, cuando he hablado de la importancia de la Hacienda, si era para pagar la remitía en un primer momento básicamente para sostener el esfuerzo de guerra, ¿no? Pero cuando decimos ejército, refiriéndonos a esa época, no podemos proyectar la idea de ejército que hemos tenido después y que viene del siglo XX. Ejército como una corporación con una personalidad propia, con unas academias que forman a los militares, que tienen una formación, por lo tanto, específica y un cierto sentido de cuerpo. El ejército del siglo XIX era otra cosa. Y
por ejemplo, cuando se dice que políticamente, que lideran la vida política o que lideran los grandes procesos políticos, es porque encontramos a grandes personajes militares, esos generales llamados a veces espadones, al frente de los partidos políticos, pero no en representación de una corporación militar, sino como miembros del partido. Es decir, que, digamos, circunstancialmente o casi circunstancialmente se podría decir, además son militares. Lo que ocurría en ese periodo es obvio. Estamos hablando de que el Estado Nacional en España se construyó partiendo de una guerra civil o de una sucesión de varias guerras civiles. Y en una situación bélica, el protagonismo de los militares no hay ni que explicarlo. Es obvio, viene por sí mismo. A eso añadimos que hasta que se llegó a una cierta estabilización de la lucha política en términos de lucha estrictamente política, con elecciones, con partidos que pugnan por el poder, eso tardó mucho tiempo en llegar. Y hubo un largo periodo en el cual los partidos se disputaban el poder con argumentos, con discusiones, con votos, pero también a balazos. También con ni siquiera a veces era necesario disparar, era simplemente la amenaza o la exhibición de la fuerza relativa que uno tiene frente al otro. Entonces, el pronunciamiento de unas unidades militares en favor de una medida, como puede ser proclamar una constitución o abolir una ley, era suficiente para que la decisión se tomara. Eran elementos que entraban en la ecuación, pero no entraban como intromisión de una corporación militar en la vida política civil, porque no existía tal corporación. Eso es algo que se va formando en la Restauración, se va formando ya a finales del XIX o principios del XX, y que tiene mucho que ver con la historia del siglo XX de España, y tiene mucho que ver con la idea que los historiadores formados en el siglo XX y que han desarrollado su labor en gran medida en el siglo XX, como puedo ser yo mismo o como puede ser Juan Pablo Fusi, que es de una generación un poco anterior, tendemos a ver a través de los ojos del ejército del siglo XX al ejército del XIX, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de militarización de la política, de los militares en la política, en unos términos que están bajo el peso de la idea de Franco y de Primo de Rivera, que es algo anacrónico para hablar de un Narváez o de un Espartero, que tienen otros condicionantes muy distintos, ¿no? ¿En qué pensaban los que construyeron el Estado del siglo XIX? Me refiero a la hora de construir un Estado más centralizado, que es un poco la trayectoria que aparece en el libro. ¿No se plantearon la descentralización desde un primer momento? ¿No apareció ese derrotero? Fue muy minoritario. La idea de la construcción del Estado... Quiero decir, siguiendo un poco la inercia más tradicional de España, ¿no? Como aparece en las Cortes de Cádiz en el artículo, quiero recordar, primero, segundo, que España es la suma de toda una serie de pueblos. Esa idea no se baraja. No tuvo tanta fuerza. El Estado es una construcción revolucionaria. Era una ruptura con el pasado en muchos aspectos. Los elementos de continuidad con el pasado estaban asegurados, por ejemplo, por la monarquía. Pero lo que se quería construir desde unas bases nuevas. Y esas bases nuevas implicaban mirar con cierta desconfianza hacia las cosas que se habían heredado o que se podían heredar de la monarquía. Entonces, llega un momento que pensar en un Estado compuesto, como existían en el siglo XIX, no es insólito. La monarquía austriaca era una monarquía compuesta y perduró hasta la Primera Guerra Mundial, y era una gran potencia. Esa opción se vio con desconfianza como insuficiente modernidad, insuficientemente moderna. ¿Qué era lo moderno? Lo moderno era parecerse a esos estados que estaban muy cerca de nuestras fronteras, que nos desafiaban. Francia nos había invadido y nos había librado de la invasión francesa Inglaterra, y que estaban en nuestra misma zona geopolítica, la Europa occidental, el mundo atlántico, el Mediterráneo occidental, Francia
y Gran Bretaña, y especialmente Francia. La influencia del modelo francés durante todo el proceso de construcción del Estado es enorme. Francia era un modelo de Estado unitario y de poder centralizado. No es solo por influencia francesa, es una elección voluntaria de los liberales españoles. Para los liberales más progresistas, el Estado unitario con un gobierno centralizado era la mejor garantía de la igualdad, la mejor garantía de un trato igual a todos los territorios. Y cuando el carlismo asumió las reivindicaciones forales de algunos reinos y algunos territorios, eso exacerbó la cuestión. Entonces, lo verdaderamente liberal y lo verdaderamente progresista va a ser insistir en el Estado unitario. Aquí no hay más que ciudadanos, todos iguales, sean del territorio que sean, y todos se gobiernan por las mismas leyes, etcétera, etcétera. Esto para los más progresistas. Para los menos progresistas, los que acabaron en el partido llamado monárquico constitucional, luego partido moderado, más conservadores, la centralización del poder era una garantía de orden. Era una garantía de que este país levantisco en el que todavía no estaba asegurada, por ejemplo, las comunicaciones, los transportes, todavía había bandolerismo, todavía no había una red ferroviaria centralizada y eficaz, que la hubo al final del proceso de construcción del Estado, pero al principio no la había, para ante situaciones de alteración del orden público, de rebelión o sedición, mandar unas fuerzas del gobierno a restablecer el orden y el cumplimiento de la ley. Entonces, que al menos sobre el papel el sistema político-jurídico del Estado fuera extremadamente centralizado, gustaba tanto a las tendencias más conservadoras del liberalismo como a las tendencias más progresistas. Si a eso unimos esa enorme influencia cultural de Francia sobre España desde el siglo XVIII y que se mantuvo durante todo el XIX, y el mirar hacia Francia con admiración como el gran éxito de la época, el país país continental y país latino y país de derecho romano que era capaz de ser la gran potencia de la época, no es de extrañar que la opción por el Estado unitario fuera, si no unánime, que no fue unánime, fuera muy, muy, muy mayoritaria. Desde luego existieron tendencias, existió un republicanismo federal, Pi Margall. Sí, pero era muy tardío, ¿no? En el siglo. Tardío y muy minoritario hasta... Incluso en la propia República. ¿No? Incluso en la Segunda República, estamos hablando ya del siglo XX, la cuestión nacional era objeto de debate entre los propios republicanos y las tendencias federales no eran mayoritarias. Es decir, que en España la tradición de apuesta por el Estado unitario es muy grande y fue muy consensual. Eso a veces se nos olvida, el que la centralización del Estado era vista como modernización, era vista como una herramienta que iba a permitir hacer cosas, iba a permitir, pues por ejemplo, hacer más efectiva la igualdad ante el impuesto, la igualdad ante la ley, la igualdad en el cumplimiento del servicio militar. Iba a convertir España en un mercado nacional y no en una colección de micromercados regionales y necesariamente por consecuencia pobres. Todo eso iba ligado a la construcción del Estado unitario. A eso podemos añadir que, leído en abstracto, el modelo de Estado centralizado tiene ventajas. No se puede, también tiene desventajas, pero entre sus ventajas está la de ser más económico. Es una forma más eficaz y más económica cuando hay escasez de recursos materiales, como la hubo durante todo el proceso de construcción del Estado en España, para montar una administración y no 27. No duplicar, no tener gobiernos de cada reino o de cada provincia. Es un modelo que se toma básicamente de Francia, el modelo administrativo, pero se toma conscientemente. No es una influencia extranjera o extraña recibida, sino que se va buscando ese modelo y se busca por buenas razones, tanto en unos partidos como en otros. En el libro se refiere a las correcciones que hace Pierre Bourdieu
a las tesis clásicas de Max Weber sobre la definición del Estado, ¿no? El Estado como monopolio de la violencia legítima, y ahí añade la idea de la violencia simbólica. ¿Fue tan capaz nuestro Estado en el siglo XIX de atenazar, gracias a todo ese aparato no militar, sino distinto de lo militar, a los ciudadanos? Bueno, el concepto de violencia simbólica es útil en ocasiones, pero puede tener el problema de que, como lleva la palabra violencia, desde el principio nos llegue como con un elemento que asusta un poco, ¿no? Es decir, bueno, esto es algo ilegítimo, ejercer violencia sobre los demás, incluso si es simbólica. La violencia simbólica a la que se refería Bourdieu quiere decir esa capacidad del Estado de hacer fuerza sin utilizar la fuerza física. Recuerdo a Bourdieu porque lo conocí y recuerdo con qué viveza explicaba la violencia simbólica que había en algo tan sencillo como un formulario. Un formulario que un ciudadano tiene que cumplimentar 1000 veces a lo largo de su vida o muchos miles para cualquier trámite relacionado con la administración. Tiene unas casillas que hay que rellenar donde se le obliga a que se autoclasifique. Por ejemplo, marque su profesión y le dan a elegir 4 áreas o 25, pero son esas, no son otras, son las que haya dicho la oficina administrativa en cuestión. Diga su nombre y sus 2 apellidos. Y bueno, yo es que solo uso uno, aquí usamos 2. Pone usted el de su padre y el de su madre. Diga usted dónde reside. Bueno, yo es que a veces estoy en un sitio, a veces en otro. No, aquí hay una cosa que se llama el domicilio oficial y usted me dice, para que yo le clasifique si es usted de una provincia o de otra, si es usted rural o urbano. Diga su edad. Pues no me acuerdo porque mi madre nunca me dijo, más o menos, no. Ponga una fecha porque necesitamos para saber cuándo va usted al servicio militar, etcétera. Y como eso, pues que aparece en lo alto del impreso, aparece un escudo que representa el poder del Estado. Esos símbolos se van imponiendo. Uno se habitúa a que en la vida cotidiana, para dar cualquier paso, para hacer cualquier gestión, uno tiene que asumir una clasificación de la realidad, que es la clasificación estatal de la realidad, visto desde arriba, ¿no? Que es la que viene en ese formulario. Y uno tiene que asumir la presencia de una serie de símbolos. Bueno, pues en las escuelas del siglo XIX pues había un retrato del rey, un crucifijo y una bandera española y un mapa de España con la silueta que los niños iban memorizando de este es nuestro país. Es algo que uno acaba naturalizando y dice, bueno, esto no me ejerce ninguna violencia. Claro, no ejerce ninguna violencia porque al cabo del tiempo eso se naturaliza y resulta la cosa más obvia del mundo, ¿no? Y a nadie le incomoda. Pero cuando eso empezó, eso tenía un sentido. Eso era crear una identidad nacional, eso era hacer que la gente se identificara con la silueta de un territorio o con la efigie de un rey o con una bandera. Eso es la violencia simbólica y eso tiene 1001 facetas. La moneda que manejamos lleva un pequeño retrato del soberano por un lado y por el otro lado lleva un escudo de la nación y algún lema cuidadosamente elegido en relación con el poder del Estado. El poder del Estado va a nuestro bolsillo, circula de mano en mano, es cuando ganamos mucho de eso, decimos qué bien, he ganado mucho dinero, y son como pequeños simbolitos del Estado todos ellos, ¿no? No sé si hoy le podríamos llamar a eso violencia simbólica propiamente, no, pero sí es la fuerza simbólica del Estado. Y cuando uno ve con qué efectividad y con qué amplitud se utilizó eso en el siglo XIX, entiende que es que había un plan, había una campaña sistemática, bien pensada. Construir un Estado nacional implica que la gente asuma su pertenencia a ese Estado nacional, su participación, la legitimidad de ese Estado nacional,
Y todo eso implica esta fuerza simbólica que se desplegó, yo creo que con mucha eficacia durante el siglo XIX. No solo era burocracia, sino también marketing. Entonces, Podría decirse, era en el siglo XX empezamos a llamar a eso también propaganda. Era una cierta clase de propaganda antes de que se llamara así, o de publicidad oficial, pero que llegado un momento se vuelve invisible. Porque a nadie le llama la atención, por ejemplo, pasar por su ciudad, por las calles, y ver en los edificios oficiales una bandera nacional, bueno, quizá en ciertos momentos y lugares conflictivos, sí, pero a finales del siglo XIX eso no era conflictivo prácticamente en ningún lado. Y eso es una consecuencia de la naturalización de unos símbolos, ¿no? Los propios edificios oficiales, su presencia, a veces son grandes edificios con fachadas representativas, muy imponentes. Es una forma también de desplegar esa fuerza simbólica de la presencia física del Estado. Esto es el Estado ciudadano. Y aquí está la audiencia, o aquí está el instituto tal, el ministerio, la delegación, lo que sea, y la gente se acostumbra a que el Estado no es una entelequia, no es algo abstracto que está en la capital y que tiene que ver con los políticos, es algo tangible, donde uno entra a resolver asuntos, y sabe que es algo muy poderoso. Yo creo que a esto se refería Bourdieu cuando hablaba de la violencia simbólica, y que si le llamamos fuerza simbólica funciona también con menos carga, digamos, polémica, ¿no? España entra en el siglo XIX con todas sus colonias, las que había mantenido desde la época de Carlos I y de Felipe II, y sale del siglo XIX sin ninguna colonia. ¿Cómo se adapta el Estado o España a, primero, la pérdida de las colonias sudamericanas en el primer tercio del siglo XIX, y también cómo se adapta a la pérdida definitiva de 1898? Pues son distintas, son dos momentos muy distintos. De hecho, el más traumático fue el segundo. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas con el llamado desastre del 98, fue un trauma nacional. Obligó a pensar en términos de regenerar España. Mientras que la otra pérdida, la de los años que van pues desde que empiezan los primeros conatos en 1808, 1809 hasta 1824, la batalla de Ayacucho, cuando se pierde toda la América continental, aparentemente no generó el mismo nivel de trauma. No hay un trauma del 24 en la historia de España. No se habló de regeneración. Porque lo que había hasta ese momento no era un Estado español, no era un Estado nacional, era la monarquía. Y era el rey el que había perdido dominios, no España. España, como tal, era uno más o varios más de los reinos de esa monarquía compuesta. De hecho, la construcción del Estado nacional es consecuencia de eso. Es consecuencia de que el fracaso en el intento de salvar a última hora el imperio español, el imperio de la monarquía española, reconvirtiéndolo, como pretendieron las Cortes de Cádiz, en una nación de ambos hemisferios, es decir, transformar lo que habían sido un aglutinamiento de reinos dispares unidos por arriba por la corona, transformarlo en una nación en ese territorio inmenso. Esto no funcionó. Este era el plan de las Cortes de Cádiz, esto está escrito en la Constitución de 1812, eso no funcionó, y es después cuando empieza verdaderamente la construcción del Estado. Si esto no ha funcionado, tenemos que hacer otra cosa, y esa otra cosa es un Estado nacional, sobre un territorio compacto, un territorio de una sociedad muy cohesionada, con una fuerte identidad nacional, y que se sienta comunidad, y que esa comunidad tiene que sostener un gobierno, una administración, eso hay que financiarlo, eso ya no es posible financiarlo como se financiaban los imperios, es decir, un poder suave o superficial
pero sobre un territorio enorme, sobre una población enorme y donde hay muchas riquezas que pueden alimentar. Potosí, la plata, el oro. El modelo del Estado Nacional es otro. Tenemos un territorio pequeño, con muchos menos recursos, y hay que extraer para financiar el ejército y las demás actividades del gobierno, hay que extraer impuestos directos a los ciudadanos. Para extraer impuestos directos a los ciudadanos hay que dar algo a cambio. Y ese algo que damos es, por un lado, libertades, una constitución, usted es un ciudadano, usted tiene unos derechos, paga impuestos, pero los paga igual que los demás y es la contrapartida de los derechos que usted tiene. Y además, identidad nacional. Paga usted impuestos porque está defendiendo lo suyo, no se los paga al rey, no es un imperio que le extrae los recursos, usted está poniendo en una hucha común para defenderlo de todos. Entonces, esa idea que viene de la Revolución Francesa, de se puede construir una nación fuertemente cohesionada en torno a la idea de patria, a la idea de que compartimos una comunidad política con una identidad y a que tenemos unos derechos iguales, eso es un cambio fundamental. Y ahí empieza la construcción del Estado. Entonces, siendo menos traumática para la opinión española la derrota en las guerras de emancipación de la América continental en las primeras décadas del siglo XIX, sus consecuencias son mucho mayores, porque significa liquidar la monarquía española, que ya nunca más podrá volver a reconstruirse, y sobre el solar de la monarquía española lo que surgen son 15 estados nacionales. El español en Europa, pero en América, pues después de un periodo fluido de guerras civiles, de luchas de fronteras, etcétera, pues México, los diferentes estados centroamericanos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, son estados nacionales. Es decir, están construidos en principio sobre la misma idea. La monarquía española no se va a reconstruir. Sobre un territorio menor esbozamos otro modelo de convivencia, que es un modelo que básicamente es el que ha imaginado Francia a partir de la Revolución o de la deriva de la Revolución bajo el bonapartismo. En ese sentido no es tan original lo que se hace en España, ¿no? Pero sí hay una originalidad que no la hay en todos los países, que es que ha sido un imperio. Y, en cierto modo, la nueva nación se va a dotar de un imperio. A veces se dice, son los restos del viejo imperio. No, no son exactamente los restos. No son los restos, es nuevo lo que se construye. Es a partir de los años 30, a partir de las Cortes de 1836-37, cuando se piensa que la nación puede tener colonias. No es que la nación se extienda hasta Cuba y Puerto Rico y Filipinas. No, aquello no es la nación. La nación es la España peninsular y las islas adyacentes, Baleares y Canarias, pero tiene unos dominios coloniales sobre los que ejerce una tutela y explota unos recursos. Y eso es algo muy distinto de la monarquía compuesta, y es algo que España va a tener y que va a ser uno de sus elementos de identidad. Es una nación imperial, es una nación que tiene imperio, como lo va a ser Francia, como lo va a ser Inglaterra. Es decir, España está ahí también entre las naciones modernas. El imperio no es un atavismo, no es algo arcaico. Las naciones modernas, las más modernas del momento, las grandes potencias, tienen un imperio colonial y empiezan a gestionarlo de maneras que España está muy atenta a lo que hacen los otros imperios. Hay una circulación de ideas coloniales en Europa muy interesante. Los imperios se miran de reojo unos a otros. ¿Qué les funciona a mis vecinos y qué no les funciona? ¿Qué está fallando en nuestro sistema? ¿Qué sería más rentable en el otro? Y España está en eso también, ¿no? En ver cómo ese imperio que le da importancia como potencia en el mundo, pero que le da también recursos económicos muy importantes, sacarle el máximo partido, ¿no? Es un elemento importante de la construcción del Estado. A propósito del tema final, ¿no?, del 98, me venía a la cabeza una cita que he buscado de un libro que conocerá, Más he perdido en Cuba, de su compañero, de Juan Pam Montojo. Bueno, es un libro colectivo. Exactamente, pero su capítulo escribía: la derrota del 98 no cambió el gobierno, ni la composición de las Cortes, ni el titular de la corona,
ni mucho menos la Constitución o el sistema de partidos. El régimen de la Restauración no conoció en su entramado institucional un antes y un después del 98. La pérdida de las colonias no estuvo acompañada de la bancarrota financiera del Estado, ni inauguró un tiempo de depresión. Casi parece que no ocurrió nada, ¿no? Es decir, salvo esa crisis intelectual de conciencia, ¿no? Que sí que nos lleva o nos propulsa a las décadas posteriores. Pero no le voy a dejar hablar, pues ya creo que se nos ha acabado el tiempo. Pues, pero puede volver cuando quiera, Juan. Así muy bien. Podemos seguir hablando del siguiente libro. Del siguiente. Pues ya está. Muchas gracias. Ya tenemos una buena excusa. Recordamos que este es La construcción del Estado en España, una historia del siglo XIX, y que está editado por Alianza Editorial. Lo dicho, está invitado para cuando usted quiera. Muchas gracias. Mar Zapata, muchísimas gracias. Gracias. Lo mismo, es tu casa cuando quieras. Carlos. Muy bien. Esto es tuyo, ya no... Seguiremos trabajando. Muy bien. Ya saben que pueden suscribirse a los podcasts en iVoox, en iTunes. También estamos en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima. Gracias.